Mis hermanos, Dios les bendiga, feliz noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y que podamos estar en reverencia para escuchar la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, a este lugar tan especial, porque la presencia de Dios está aquí con nosotros. Por la fe creemos de que Cristo Jesús está aquí con nosotros a través del Espíritu Santo. Así que me siento dichoso porque la iglesia está repleta, está llena. Eso significa que el pueblo de Dios está con sed de escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos. Si hay visitas en nuestro medio, sean bienvenidos, amigos y hermanos. Y todos sean bienvenidos a otra noche más de conferencia profética. Así que, hermanos, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú seas el autor de este estudio y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Bendice a tu pueblo, bendice las visitas, que este mensaje, Señor, sea de edificación espiritual y que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a tu pueblo, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero que levanten sus Biblias. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la han traído? Para estudiarla. En esta hora vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Vamos a tener una clase sólida de pura Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ok. Vamos a hablar de los engaños satánicos. El diablo se prepara para el último engaño, para engañar al pueblo de Dios. Quiero que usemos como base 2 Timoteo 3:8. Estos temas, hermanos, nos ayudan para que nosotros podamos identificar el engaño. 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe. El apóstol Pablo menciona a los apóstatas, a los que niegan la fe, a los que rechazan la verdad, son apóstatas. Y el apóstol Pablo los compara a los apóstatas como Janes y Jambres. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esto. El apóstol Pablo está hablando de los apóstatas. Un apóstata es aquel que rechaza la verdad. Un apóstata es aquel que reniega de la verdad. Un apóstata es aquel que le da la espalda a la verdad. Ahora, ¿quiénes son estos Janes y Jambres? Porque el apóstol Pablo está comparando a los apóstatas con Janes y Jambres. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Vamos a ver que Janes y Jambres eran dos brujos que resistieron a Moisés cuando Moisés y Aarón llegaron delante de Faraón a decirle: deja ir libre a mi pueblo. Dice el texto bíblico que la evidencia que Moisés y Aarón iban de parte de Dios es de que la vara de Aarón se convirtió en culebra. Dice el texto bíblico que aparecieron los hechiceros. Estos son Janes y Jambres. Estos hechiceros hicieron también sus artes mágicas, su brujería. Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 12. Aquí vemos a Janes y Jambres. Noten lo que están haciendo Janes y Jambres.
Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12. Es importante, hermanos, que nosotros nos concentremos. ¿Estamos concentrados, hermanos? Ok. Noten lo que está pasando en este evento. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12. Y quiero decirles, hermanos, que la infección en mi garganta ya está disminuyendo. Ya mi cuerpo se está adaptando a este clima. Así que la próxima vez que venga acá, ya vamos a estar nítidos. ¿Sí? Ok. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga ¿qué? Culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo ¿qué? Culebra. Noten que la vara de Aarón se convirtió en culebra por el poder divino. Recuerden de que Moisés y Aarón iban por mandato de Dios delante de Faraón. Entonces mire lo que hace Faraón. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, y dos de esos brujos eran Janes y Jambres. Noten. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, que eran ¿qué? Brujos, eran hechiceros. Pues echó cada uno, los brujos, noten lo que hicieron, echó cada uno su vara, las cuales se volvieron ¿en qué? En culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La pregunta es: ¿será que el diablo puede falsificar los milagros? ¿Cuántos creen de que todos los milagros son de Dios? Tengamos cuidado, hermano. No todos los milagros son de Dios. El diablo puede falsificar los milagros. Así que tengamos cuidado, hermanos, si usted busca milagros. ¿Saben por qué hoy las iglesias se llenan? ¿Y por qué los predicadores se hacen de dinero? ¿Saben por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que busca? Milagro. La gente hoy no le interesa la verdad. La gente lo que le interesa es los milagros. Y vamos a ver de que el diablo también puede falsificar los milagros. Aquí vemos dos brujos falsificando el milagro que Moisés y Aarón hicieron por mandato de Dios. Los brujos aparentemente convirtieron las varas en culebra. Aquí viene la pregunta del millón. Quiero que se concentren, hermanos. ¿Están aquí todavía? Ok. ¿Cuántos creen de que las varas de los brujos se convirtieron en culebra? Cuando leemos la Biblia, hay que profundizar en la Biblia. Muchos solamente son lectores superficiales. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es profundizar en ella. Les voy a demostrar bíblicamente que lo que pasó en esta ocasión con los brujos no fue que los brujos convirtieron las varas en culebras, sino que el diablo, a través de los brujos, hipnotizó la mente de Faraón. ¿Saben qué significa un hipnotismo? ¿Hipnotizar a alguien? El diablo dominó la mente de Faraón y de los brujos y vieron de que las varas aparentemente se convirtieron en culebras, pero no se convirtieron en culebras, sino que fue una falsificación y que el diablo los hipnotizó para que vieran
que las varas se convirtieron en culebras, pero no se convirtieron. Se lo voy a demostrar. Primer punto, el diablo no puede crear ni dar vida. Ese es un atributo exclusivo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se lo voy a comprobar. Lo que pasó en esta ocasión fue que el diablo usó el hipnotismo. Saben que esos grandes pastores famosos hacen grandes concentraciones en estadios y la gente mira milagro. Son pura falsificación demoníaca. Ya lo vamos a demostrar bíblicamente. Porque el objetivo es que desenmascaremos al diablo en esta hora, hermanos. Lo vamos a desenmascarar, pero lo vamos a desenmascarar con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque yo no quiero que usted vaya a ser engañado, hermanos. Porque muchos hermanos, por no leer las Escrituras, van a ser fácilmente engañados. Por eso es que estos temas son importantes para despejar la ignorancia que tenemos. El diablo no puede crear ni dar vida. Ese es un atributo exclusivo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Hablando de la palabra que es el verbo, el logos, que es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el griego koine es logos, la palabra. Se refiere a Cristo. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, noten, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Noten, hermano, ¿quién es el único que puede crear y dar vida? El verbo. ¿Qué es quién? Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermano, alcánceme el tecito que me ha preparado la hermana para mi garganta. No se preocupen que esta parte se la editamos a los videos para subirla al canal. Porque es mal aspecto. ¿Saben, hermanos, de que es mal aspecto estar tomando algo aquí en el púlpito, pero por necesidad? Hoy sí, esto sí me va a caer bien, hermano. Está chiloso esto. Ok, hermano. La profecía dice, la palabra dice que el único que puede crear y dar vida es ¿quién? El diablo no puede crear ni dar vida. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pregunta, hermano, ¿el diablo puede dar vida? ¿Puede crear algo? ¿El diablo puede resucitar a alguien? No. ¿A quién le corresponde ese atributo? A Dios, al verbo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Hermanos, anoten esta información porque esta información vale oro. Vale más oro que el que tiene el Vaticano. Anoten esta información, hermanos, por favor. Porque miren, hermanos, este seminario llega hasta el sábado. Así que aprovechen al máximo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Noten que todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. He sacado 3 citas bíblicas para demostrar que el único que puede crear y dar vida, ¿quién es?
Dios, Cristo el Verbo. Entonces, lo que pasó en Egipto con estos brujos fue una falsificación. El diablo lo que hizo es hipnotizar a los que estaban allí para que su mente hipnotizara, pudiese ver una falsificación. Pero las varas de los brujos no se convirtieron en culebras. La vara que sí se convirtió en culebra fue la vara ¿de quién? De Aarón. Esto lo corrobora la sierva del Señor. Saben de que los protestantes tienen un concepto limitado de la Biblia, tienen un concepto parcial de la Biblia. Por eso es que un protestante cuando viene a escuchar un tema de los adventistas se queda con la boca abierta. Ver el conocimiento profundo que tiene la iglesia adventista de la Biblia. ¿Saben de que Dios ha bendecido a la iglesia adventista? Dios ha bendecido a la iglesia adventista con el don de profecía dado a la sierva del Señor, Elena de White. Voy a citarles una cita del Espíritu de Profecía, donde la mensajera del Señor dice de lo que pasó en Egipto fue una falsificación. El diablo hipnotizó a los que estaban allí, menos a Moisés y Aarón. Patriarcas y Profetas, página 238, párrafo 2. Esta cita, hermanos, es impresionante. Lo que voy a hacer, hermano, es de que los hermanos que están allá en la cabina, les voy a estar mandando las citas para que las puedan proyectar ahí en la computadora, porque necesito que ustedes lean las citas, hermano, para que se den cuenta de lo que dicen las citas. Patriarcas y Profetas, página 238, párrafo 2. Escuchen lo que dice la cita. Los magos no convirtieron sus varas en verdadera serpiente. Noten, los magos no convirtieron sus varas en verdadera serpiente. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda sabiduría y poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Tremenda cita, hermanos. Esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios. ¿Cómo dicen amén, hermano? Amén. Ahora, noten cómo dice. Pero la vista humana, para la vista humana, las varas se convirtieron en serpiente. Noten, para la vista humana, las varas se convirtieron en serpiente. Así lo creyeron el faraón y su corte. Nada había en su apariencia que la diferenciara de las serpientes producidas por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a las falsas, el faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de sus hechiceros. O sea que faraón, en lugar de creer en Dios, ¿qué es lo que dijo? Moisés y Aarón lo que tienen es brujería más fuerte que la de mi brujo. No creyó en el poder de Dios faraón, porque el corazón de faraón estaba duro, endurecido. Pero aquí dice que lo que pasó en Egipto fue una falsificación, hermanos. Los milagros que hace el diablo no son genuinos, son falsificación. Pero aquí va lo importante, hermanos. Saben de que el engaño del diablo es tan refinado que se parece al original. Que solamente los que tienen la dirección del Espíritu Santo y conocen la Biblia van a poder detectar los engaños de Satanás.
Hermanos, Satanás es el genio de los falsificadores. ¿Sabe, hermanos, de que hoy la criminalidad se está haciendo más experta para falsificar los billetes? Tremendo, hermanos. Hace poco venía platicando con una persona que trabajaba en una compañía donde se cobra la luz. Y no sé cómo salió la plática de cómo hoy los delincuentes están falsificando casi perfectamente los billetes de dólar. Y él me decía que un billete de $50 la máquina no lo pudo detectar. Imagínense. Lo habían hecho casi perfecto. Yo le hago una pregunta, hermanos, y quiero que me la contesten. Para que exista un billete falso de $100, ¿qué tiene que existir primero? ¿Un qué? Un billete original de $100. ¿Qué es lo que viene primero, lo falso o lo genuino? ¿Qué es lo que existió primero? Lo genuino. Entonces, para que nosotros podamos conocer lo falso, ¿qué tenemos que conocer primero? Lo genuino. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sabe, hermanos, que para detectar lo falso tenemos que conocer lo original? ¿Estamos de acuerdo? Porque el diablo es el genio de los falsificadores. Y les aseguro que así como estamos nosotros dormidos espiritualmente, que no estudiamos la Biblia, venimos a dormir a la iglesia. Hay hermanos que les hace falta traer la hamaca. ¿Cómo vamos a poder resistir en los últimos días? ¿Sabe cómo yo detecto un hermano que no estudia? Van a culpar que hable directo, pero es una gran verdad. ¿Saben cómo detecto yo un hermano que no estudia? Que a todo le dice amén. A cualquier cosa le dice amén. Es evidencia que no estudia. Hay que tener cuidado. Vamos a ver bíblicamente que el diablo, para engañar al mundo, va a falsificar los milagros. Tengamos cuidado con los milagros, hermanos. No ande siguiendo los milagros. ¿Saben qué le recomiendo yo a una persona que dice, ¿a cuál iglesia me recomienda ir? Resultaría presunción si yo le digo, vaya a la iglesia adventista. Entonces yo lo que hago es usar otra táctica. Yo le digo, busque una iglesia donde le predican la verdad y le predican los mandamientos de Dios. Indirectamente le estoy diciendo de la iglesia adventista. ¿Sí? Busque una iglesia donde se predica la verdad, no ande buscando milagro. Porque el diablo también puede falsificar los milagros. Yo les hago una pregunta, hermano. Si antes de iniciar esta conferencia o este seminario hubiéramos puesto pancartas por todo Chillán, va a haber una caravana de milagros aquí en la iglesia de Chillán 2. ¿Qué pasaría con la gente? No cabería la gente aquí buscando milagro, porque a la gente le gusta ¿qué? Los milagros. Pero Satanás se vale de eso. Vamos a ver bíblicamente que el diablo va a usar los milagros, falsos milagros, para cautivar al mundo. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 24. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 24. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas. ¿Y harán qué? Grandes señales. No dices harán señales. Grandes señales y prodigio. De tal manera, noten que el engaño va a ser tan potente, de tal manera que engañará si fuera posible. Terrible, hermanos, a lo que el pueblo de Dios se va a enfrentar.
El engaño será tan potente y tan refinado que engañará, si fuere posible, a los escogidos. No es que los va a engañar, sino que si fuere posible. Ahora vamos a ver que el diablo usará a un integrante de la Trinidad satánica para engañar al mundo entero. ¿Cuál es el tercer integrante de la Trinidad satánica? Ayer vimos eso. ¿Cuál es? El falso profeta. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Quiero que se concentren, hermanos, porque voy a hacer un paralelismo con una historia tipológica que aparece en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Noten que el espiritismo es la obra maestra de Satanás. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca de ¿quién? Del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? Rana. Pues son espíritus de demonio que hacen ¿qué? Señalen. O sea que el espiritismo va a unificar esta coalición impía. Dice que hace señalen y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo. Noten que va a haber una coalición para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver que el ente que el diablo va a usar para engañar al mundo entero va a ser el falso profeta. Ahora, para conocer un falso profeta, ¿qué tenemos que conocer primero? ¿El qué, hermano? El verdadero profeta. Si hay un falso profeta, porque les expliqué el tema del billete, para que exista un billete falso de $100, es que existe primero ¿qué? Un original. Si al final de la historia se va a levantar el falso profeta, significa que este falso profeta va a falsificar la obra ¿de quién? ¿De un verdadero qué? Profeta. ¿Están conmigo, hermano? No se pierdan todavía. Vamos bien hasta acá. Ahora, el falso profeta en Apocalipsis 13 tiene otro nombre. ¿Escucharon lo que dije? En Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, a este falso profeta se le llama la bestia semejante, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero habla como dragón. Es un falso profeta. Y noten qué es lo que era este falso profeta al final de la historia. Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, noten que los milagros, las señales de este falso profeta es para engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El falso profeta es lo mismo que la imagen de la bestia. Dice que este falso profeta hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es eso, descender fuego del cielo? Saben de que los protestantes, ellos interpretan estas profecías literales. Y para que la gente les crea, dice ahí, teólogo, erudito, maestro en teología. Escuché a un protestante diciendo que esto de la imagen de la bestia se refiere a que la gente va a tener en sus casas un cuadro del anticristo
Y esta fotografía va a escupir fuego. Incoherencia. La iglesia adventista tiene un estudio más profundo de la profecía. ¿Qué significa descender fuego del cielo delante de los hombres? Ahora vamos a ver, hermanos, que para entender este simbolismo apocalíptico tenemos que conocer una historia del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Noten, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Para entender este simbolismo, tenemos que ir a ver de dónde el apóstol Juan tomó prestado este simbolismo. En el Antiguo Testamento solamente hay un profeta que hizo descender fuego del cielo a la tierra. ¿Quién fue? El profeta Elías. ¿Y en qué lugar fue? En el monte Carmelo. Vámonos a la historia. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. Y vamos a ver en esta historia que hacer descender fuego del cielo significa que Satanás, a través del falso profeta, que es otro nombre dado al protestantismo apóstata, va a falsificar milagros y prodigios. Vamos a ver lo que pasó en el monte Carmelo. Recuerden de que Israel estaba en apostasía. Israel se había apartado de la ley de Dios y estaba siguiendo a los Baales. En los tiempos de Elías, el tisbita, se levantó también una coalición impía de 3 integrantes. El rey Acab, la Jezabel y los falsos profetas de Baal. Vimos anoche que el segundo Elías, que es Juan el Bautista, también tuvo 3 enemigos. Herodes, una prostituta y una hija. Todo es tipológico. Ahora, Elías, el profeta de Dios, desafió a los falsos profetas de Baal. Y esto pasó en el monte Carmelo. Primer Reyes 18, versículo 36 al 39. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Elías aquí hizo un sacrificio, un holocausto. Pero anteriormente los falsos profetas habían estado gritando y saltando para que Baal descendiera fuego del cielo. Pero no pasó nada. Dice la sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes de que Dios no le permitió al diablo ni tan siquiera hacer una chispa de fuego, porque los falsos profetas de Baal quedaron en ridículo. Noten, el diablo quería hacer fuego en ese momento. ¿Saben de que el diablo puede producir fuego? No lo crea, pero puede encender fuego. Y saben que cuando le tocó al profeta Elías, fue el sacrificio vespertino. En la mañana le tocó a los falsos profetas hacer sacrificio y no cayó fuego. Ahora le toca a Elías hacer el sacrificio. Por eso es que dice el texto: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. Esto pasó en la tarde. Noten estos detalles, no se olviden de estos detalles. Este holocausto Elías lo está haciendo en la tarde. Se acercó el profeta Elías y dijo: ¿están leyendo en la pantalla, hermano? Me interesa que lean en la pantalla, porque cada detalle que estamos leyendo en esta historia lo vamos a conectar con Apocalipsis. Y noten, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy
yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Noten que Elías está orándole a Dios. Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió ¿el qué? El holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea que este fuego fue ¿qué? Potente. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora vamos a ver de que en el santuario, escuchen lo que voy a decir, hermanos. En el santuario se hacía un holocausto, en el atrio del santuario, en el altar del holocausto. La evidencia de que Dios aceptaba el sacrificio, ¿saben cuál era? De que Dios descendía ¿qué? Fuego. ¿Saben por qué Caín se enojó? Porque eso lo corrobora la sierva del Señor. Sobre el sacrificio de Caín no cayó fuego. Porque la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio es que descendía ¿qué? Fuego. Y de ese fuego que caía del cielo en el altar del holocausto, de ese fuego tenían que tomar los sacerdotes y mezclarlo con incienso y entrar al santuario. Por eso es que Nadab y Abiú fueron consumidos con fuego en el santuario, porque tomaron fuego extraño que Dios no mandó. No sabemos de dónde tomaron fuego estos sacerdotes impíos, porque la ley decía que tenían que tomar fuego del altar del holocausto, porque ese fuego Dios lo mandaba, era fuego santo. La evidencia que Dios aceptaba ese holocausto, la respuesta era que Dios descendía fuego del cielo. Cuando sobre el sacrificio de Elías descendió fuego del cielo, ¿qué significaba? De que Dios había ¿qué? Aceptado ¿qué? Ese sacrificio. Ahora yo les hago una pregunta. Los corderos en el santuario, ¿a quién simbolizaban? ¿A quién simbolizaban los corderos? Al Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo les hago una pregunta. Cristo murió en el atrio que representa el planeta Tierra. El atrio del santuario celestial es la tierra, o sea que el atrio no está arriba, sino que está abajo, donde vino a morir el Cordero. Tanto el campamento de los santos como el atrio del santuario celestial representa el planeta Tierra, donde vino a morir el Cordero. La pregunta es, ¿cuál fue la evidencia de que Dios aceptó la muerte de su Cordero? ¿Cuál tuvo que haber sido la evidencia, según lo que estamos estudiando? Hermanos, ¿se perdieron? No me diga que se perdieron, hermano. ¿Cuál era la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio? Fuego. Si los corderos simbolizan a Cristo, la pregunta es, ¿cuál fue la evidencia que el Padre aceptó el sacrificio del Cordero? ¿Cuál tuvo que haber sido? ¿Que descendiera qué? Fuego del cielo. ¿A dónde encontramos ese fuego? ¿A dónde lo encontramos? El día del Pentecostés. El fuego representa el Espíritu Santo. El descender fuego del cielo en el día del Pentecostés era una respuesta que el Padre había aceptado el sacrificio ¿de quién? De su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio era que descendía fuego ¿de dónde? Del cielo. Porque es tipología. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el día del Pentecostés? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Saben, hermanos?
escuchen lo que les voy a decir, agarren esta información y anótenla. ¿Saben de qué lo que pasó en el Pentecostés? En el Pentecostés pasó algo. Y lo más importante fue lo que pasó arriba, no lo que pasó abajo. Lo que pasó abajo era un resultado de lo que estaba sucediendo arriba, en el cielo. ¿Saben qué es lo que estaba pasando en el cielo en el día del Pentecostés? Cristo estaba siendo investido como sumo sacerdote. Por falta de tiempo no puedo hacer un estudio profundo del Pentecostés y de las fiestas del santuario. Quizás cuando venga la otra vez vamos a tener un seminario sobre el santuario y el libro de Apocalipsis. Un estudio profundo del santuario con el Apocalipsis. En el día del Pentecostés, ¿sabe qué es lo que estaba pasando? Cristo en el cielo estaba siendo vestido con la vestidura de sumo sacerdote y fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo. Y el aceite fue tan potente, dice un Salmos, que cuando se ungían a los sacerdotes, el aceite se echaba en la cabeza, bajaba por la barba de Aarón y llegaba hasta las vestiduras y caía al suelo de tan potente que era el aceite. Cuando Cristo fue ungido en el día del Pentecostés en el cielo para iniciar su obra ministerial en el santuario celestial, ¿saben qué es lo que estaba pasando, hermanos? Cristo fue ungido y el aceite fue tan potente que acá en la tierra, en el monte de Hermón, que representa a la iglesia, cayeron gotas de aceite. Eso lo desconocen los protestantes. Usted pregúntele a un protestante, ¿qué es lo que pasó en el Pentecostés? Los discípulos hicieron milagros, hablaron en nuevas lenguas, porque no saben lo que estaba pasando en el cielo. La iglesia adventista conoce perfectamente bien eso porque conoce el santuario. ¿De dónde vino el estruendo? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿De dónde vino? Del cielo. O sea que en el cielo estaba pasando algo. ¿Qué es lo que estaba pasando? El Padre estaba vistiendo a Cristo con la vestidura de sumo sacerdote y estaba siendo ungido para empezar su obra ministerial en el santuario ¿qué? Celestial. Según el libro de Hebreos, ¿cómo está vestido Cristo? Como sumo sacerdote. ¿Será que en algún momento fue vestido? Sí, para el día del Pentecostés. Interesante. Dice que vino un estruendo del cielo. Y noten cómo dice. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué es lengua de fuego? ¿A qué se refería eso? Era el Espíritu Santo que había sido derramado sobre la iglesia, asentando sobre ellos, sobre cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que pasó cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Empezaron a hablar qué? En lengua. Empezaron a hacer milagros. Empezaron a predicar el evangelio bajo persecución. Dice la Biblia que la iglesia crecía. Dice la palabra que cuando la gente pasaba cerca de la sombra de Pedro, la gente era curada. Porque en la iglesia estaba ¿qué? El Espíritu Santo. Ese fuego, que era una respuesta que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo, como el Cordero. Ahora vamos a ver algo interesante. La iglesia naciente apostólica habló lenguas, hizo milagros,
predicó el evangelio bajo persecución, hubo señales y prodigios. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, por el fuego. Ahora, vamos a ver algo interesante. El diablo va a falsificar el fuego. O sea, lo que vemos en Apocalipsis 13 es una falsificación de lo que pasó en el Pentecostés. ¿Saben de que el diablo va a falsificar la lengua? Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. ¿Qué es lo que hablan las supuestas iglesias protestantes? ¿Hablan qué? Hablan en lengua. Pero eso no es hablar en lengua. ¿Saben qué es un hablar en lengua? Eso se llama el espíritu de la rana. Voy a hacer un paréntesis. ¿Saben de que recién entró a la iglesia? Entré enfogonado, como llamara de Tusa. Ayer les expliqué qué significaba eso. Y con otro hermano fuimos a meterlos a una iglesia pentecostal. A la hora que estaban saltando con una gran batería y con un gran rock. Y los metimos a la iglesia pentecostal. Y aquel gran ruido, saltando, otros pegando en la pared, otros vomitando. Pánico. Y nos sentamos en la silla de atrás. ¿Saben qué es lo que pasó? Por andar tentando a la bestia. ¿Quieren que les diga lo que pasó? No los podíamos levantar con el hermano de la silla. Como que estamos pegados con la silla. Como que se les habían puesto una pesa aquí, miren, no los podíamos levantar. Puro espiritismo, puro demonio. Ahí, hermanos, en esas iglesias es pura obra demoníaca. Y la gente, como no lee ni estudia, creen de que esa es obra del Espíritu Santo. Pero es una falsificación, hermanos. Eso no es hablar en lengua. ¿Saben qué es hablar en lengua? Es hablar en idiomas sin haberlos ido a aprender a una universidad. Lengua en el griego es glosa, dialecto o idioma. Pregunto, ¿por qué era necesario que los apóstoles hablaran en lenguas en el Pentecostés? Para que el evangelio se expandiera, porque la gente que había llegado allí eran judíos que se habían criado en otras naciones con diferentes dialectos. Y era necesario que el evangelio le llegara a esas personas en su propio idioma donde habían nacido. Pregunto, ¿es necesario hablar en lenguas aquí? Bueno, ya le dije a varias hermanas que necesito que me enseñen a hablar quiché porque quiero ir a mi iglesia a predicar en quiché. ¿Sí? Hermano, mire, hermano, ¿se necesita hablar en lenguas aquí? ¿Necesito hablar en lenguas aquí? ¡No! ¿Para qué voy a hablar en lenguas si todos me están entendiendo? ¿Quién no me está entendiendo? Dígame, ¿quién no me está entendiendo? Levante la mano. ¿Alguien no me está entendiendo lo que estoy predicando? Aquí no se necesita hablar en lengua. ¿Por qué? Porque todos me están entendiendo ¿qué? El español. No se necesita el don de lenguas acá. Pero las iglesias evangélicas practican una falsificación del don de lenguas. No, ni tan siquiera ni tiene sílabas ni palabras lo que dicen. Sarabayayayayayay, y un montón de cosas que dicen. Puro espiritismo. Una vez un protestante me dice, ¿a dónde vas vos? A la iglesia. Me dice, yo soy adventista el séptimo día. Le digo, esa iglesia es una iglesia muerta, me dijo. Ay, ¿por qué? Le digo, ahí no hablan en lengua. Bueno, aquí es mi turno, dije yo, le dejé que hablara. Va. Vámonos a la Biblia, le digo, ¿qué es hablar en lengua? Le digo, ¿usted habla en lengua? Le digo. Y él me dijo, sí, yo hablo en lengua. Y me metí al cuarto a buscar un libro de inglés. Vaya, le digo, tradúzcame este libro de inglés. Se quedó mudo.
Explíqueme, tradúzcame este libro de inglés. Quedó en ridículo. Porque es una payasada eso, hermano. Van a disculpar lo que hablo, hermano. Es una falsificación. Y saben de que hoy hasta los carismáticos están hablando en lengua. Se tiran al suelo, vomitan, se les traba la lengua y dicen que hablan en lengua. Pero según la Biblia, hablar en lenguas, ¿qué? Hablar en idiomas sin haberlos ido a aprender. Por inspiración divina. Eso es hablar en lengua. Yo les hice una pregunta. ¿Se necesita hablar en lenguas acá? No. Porque me están entendiendo. Es bien importante. Vamos a ver, hermanos, que al final de la historia, Satanás va a falsificar esto. A hacer descender fuego del cielo no debería interpretarse literal, sino que es una falsificación de los milagros y prodigios que el diablo va a hacer a través del falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Las iglesias protestantes son el falso profeta. Ya lo vamos a ver en la Biblia, porque son estos sistemas que el diablo usará en el final del tiempo, al final de la historia, para hacer milagros y prodigios para cautivar al mundo. El diablo va a falsificar la obra del profeta Elías. O sea que en Apocalipsis 13 tenemos a un falso profeta Elías, porque hace descender fuego del cielo a la tierra. Ahora, noten cómo dice el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pregunta, hermanos, ¿el diablo puede falsificar los milagros? ¿Puede el diablo falsificar los milagros, hermanos? Sí. Y noten cómo dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué van a ser engañados? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Les pregunto, hermanos, para no ser engañados por Satanás, ¿cuál es la clave? Conocer la verdad. Aferrarse a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad, la palabra de Dios. Y noten cómo dice, por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, vamos a ver un versículo bíblico donde se presenta de que quien hizo señales y prodigios y maravillas fue Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22. O sea que el diablo falsifica todo lo de Dios. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten de que quien hizo milagros y prodigio fue Cristo. Y el diablo va a falsificar esto, señales y prodigio. ¿Qué significa esto, hermanos? No busquemos milagro, busquemos donde se predica la verdad. No creamos en los milagros. No estoy diciendo que los adventistas no creemos en los milagros. Creemos en los milagros. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado con los milagros, porque no todos son de Dios. Ahora, quiero que se concentren porque lo que viene es más profundo. Porque esto es una clase, hermanos. Esto que viene es más profundo y quiero que se concentren. ¿Ya tienen sueño? Ok. ¿Quién es el falso profeta? Se lo voy a demostrar bíblicamente
que el falso profeta en profecía es un símbolo de las iglesias protestantes que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. O sea, el falso profeta es el protestantismo apóstata. Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Noten, estamos advertidos. Guardaos de los falsos profetas. Yo les hago una pregunta, hermanos, concéntrense. ¿Dónde se levantan los falsos profetas? ¿Fuera del pueblo o dentro del pueblo? ¿Saben la primera vez en la Biblia dónde se menciona un falso profeta? La primera vez. ¿Alguien me puede decir? La primera vez donde se menciona un falso profeta en la Biblia es Deuteronomio capítulo 13. Y noten cómo se dice del falso profeta. Deuteronomio capítulo 13 dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta. ¿Dónde se levantan los falsos profetas, hermano? En medio del pueblo. ¿Qué significa eso? Lo que voy a decir es delicado, hermanos. No me vayan a apedrear. Me voy a meter en agua caliente. No todos los que se suben a este púlpito predican la verdad. En la iglesia adventista también hay falsos profetas y falsos maestros. Mire qué bonito predica el hermano, habla de amor. Me citó un texto bíblico. Y los hermanos como dicen, amén, gloria a Dios y aleluya. Y no se dan cuenta que lo que dijo el hermano es una gran herejía aquí en el púlpito. Una gran blasfemia. Porque no leen, la iglesia no está leyendo, no estudian. Los falsos profetas se levantan dentro del pueblo. Y noten cómo dice. Quiero que lean el texto bíblico, hermano. Esto no quiero que me crean a mí, quiero que crean lo que dice el texto bíblico. Porque cuando yo me vaya de acá, no vayan a decir, el hermano Rafael vino a decir esto. Nunca jamás vaya a mencionar mi nombre. Por favor, aquí no tengo nada que ver yo con esto. Digan, la Biblia dice. Y no quiero que me vayan a levantar un chisme también. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliere, o sea que muchas veces atinan. Noten, muchas veces atinan. Muchas veces los brujos atinan. No es que conozcan el futuro, sino que atinan. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, noten, pero ¿qué es lo que enseñan? Su mensaje es erróneo. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Noten lo que dice Dios: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, ¿qué es lo que enseñan los falsos profetas? Escuchen lo que voy a decir, hermano. Un falso profeta puede hacer milagros también, lo dice el texto. El falso profeta puede aún hasta citar la Biblia. ¿Cuántos creen de que el diablo conoce la Biblia? Sí la conoce. El falso profeta puede aparecerse como ángel de luz. Un falso profeta aún hasta puede predicar bonito, que a la gente le impacte. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que el falso profeta no enseña? Noten cómo dice el versículo 4. Los falsos profetas, aunque imitan todo lo del verdadero profeta, hay algo que los falsos profetas no enseñan, y es la ley de Dios.
Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz, a él serviréis y le seguiréis. ¿Cómo identificar un falso profeta? No es porque predica bonito, no es porque usa saco corbata, no es porque me cita la Biblia al revés hacia el derecho. Eso el diablo eso el diablo también lo puede hacer. ¿Cómo identificar un falso profeta? No enseña la ley de Dios. Isaías 30, versículo 9 y 10. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Porque este pueblo es ¿qué? Rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quieren. Ya van dando ustedes quién es el falso profeta, ¿va? ¿Qué iglesias son las que rechazan la ley de Dios? Las iglesias protestantes. ¿Saben de que las iglesias protestantes están cometiendo el mismo pecado que los judíos? Los judíos decían que amaban la ley de Dios, pero rechazaron ¿a quién? A Cristo. ¿Y la ley qué? Un reflejo del carácter de Dios. Los protestantes hoy es el inverso. ¿Qué es lo que aman más hoy los protestantes? Entre comillas, dicen ellos que aman ¿a quién? A Cristo, pero ¿rechazan qué? Ese es el mismo pecado, porque rechazar la ley estamos rechazando ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Por eso vimos ayer de que los protestantes son una copia de los judíos apóstatas. Noten, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír ¿qué? La ley de Jehová. Ahora noten, versículo 10. Que dicen a los videntes, no veáis. Videntes es otro nombre de los profetas. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas no los profeticéis lo recto. Decilos cosas que halagüeñas. Profetizar lo que. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? La mentira. Y que les prediquen ¿qué? Cosas halagüeñas. Pregunto, ¿en el pueblo de Dios hay predicadores que predican cosas halagüeñas? ¿O no? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Y esto deben de aplicarlo a mí también. Porque no tengo que excluirme también de esto. No anden invitando a predicadores que son aquí a este púlpito a entretener a la gente. Noten cómo dice. Predican cosas halagüeñas. La gente le gusta la mentira. No los profeticéis lo recto, decir las cosas halagüeñas. Ahora, ¿dónde encontramos este tipo de cristianismo? Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sí, esto le dicen a Dios, a Cristo, Señor, Señor, significa que eran cristianos, sí. No eran mundanos, profesaban ser cristianos, porque noten como dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que estos eran profesos cristianos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ahora quiero que se concentren en lo que voy a decir, hermano.
Tenemos el versículo 23. Póngame el versículo 23. Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. ¿Alguien tiene otra Biblia que dice diferente ese versículo? ¿Alguien tiene otra Biblia que diga diferente? Levante la mano. ¿Cómo dice la Biblia católica que tiene, hermano? Es buenísima. ¿Qué versión tiene, hermano? Biblia Católica Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Las Biblias católicas son mejores que las evangélicas. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Están aquí todavía o ya se durmieron? Levanten la mano, quiero ver si ya no se han dormido. Ok. Esta palabra maldad, que aparece en la Reina Valera 60, porque es la que estoy leyendo yo, es una palabra muy genérica y ambigua. ¿Qué es maldad? Usted le pregunta a alguien qué es maldad, puede decir matar un piojo es maldad. ¿Sí? Cualquier cosa se le puede venir a la mente de maldad. Pero en el griego, ¿saben qué palabra es esa palabra? Esa palabra es anomía. Repita conmigo. Si usted tiene duda, busque un diccionario Strong. El texto griego debería de decir así. Entonces les declararé, apartados de mí, obreros sin ley. O sea que estos cristianos hacían milagros, hablaban en lenguas, hacían supuestos exorcismos, pero no guardaban ¿qué? La ley. ¿Están conmigo, hermanos? Apartados de mí, obreros sin ley. Y me gustó la Biblia que tiene el hermano. Repita cómo dice el texto, hermano, en su Biblia. Todo dice, entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la ley. Qué tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son estos cristianos? Representa a las iglesias protestantes dominicales. Son el falso profeta. Si usted, hermano, está en una iglesia que le digan de que la ley quedó abolida, salga inmediatamente, corra. Porque los verdaderos cristianos guardan la ley de Dios. La pregunta es, ¿cómo poder detectar un milagro que viene de Dios y otro de Satanás? Isaías 8:20. ¿Conocen ese versículo? Isaías 8:20. ¿Qué dice? A la ley. Póngame el texto bíblico, hermana. Isaías 8:20, ¿qué es lo que dice? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no, ¿qué? Les ha amanecido. Ahora póngame Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Noten cómo dice. ¿Qué dice? Está lento el internet. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración ¿qué? O sea que todo lo que pasa en estas iglesias evangélicas es producto de ¿qué? De los demonios. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Todos esos milagros que hacen en esos estadios, que la gente se levanta de la silla de rueda, pura falsificación. Terrible, hermano. Y los milagros van a ser más potentes cada vez que los acerquemos al final.
¿Saben de que la profecía dice que el diablo va a personificar al mismo Cristo? Y va a hacer milagros y prodigios. La pregunta es, ¿quiénes no van a ser engañados? Conflicto de los siglos, página 609, párrafo 3. Solo, noten como dice la sierva del Señor. Escuchen esta cita, hermanos, de la sierva del Señor. Ya terminamos con esta cita. Solo los que hayan estudiado solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán el engaño bajo su disfraz. ¿Qué pasará con aquellos hermanos que no estudian la Biblia? Aquellos hermanos que no leen. Aquellos hermanos que al sábado se vienen a acordar que tienen que estudiar la lección de escuela sabática. Hay hermanos que no estudian durante toda la semana la Biblia y vienen a la iglesia a dormir. ¿Cómo vamos a poder resistir en el último engaño? Solo, dice, los que hayan estudiado la palabra de Dios y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos. Y termino con una frase de Martín Lutero. ¿Saben quién es Martín Lutero? El reformador protestante que desenmascaró el papado. Dijo Martín Lutero: cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser rechazada, aunque haga llover milagros todos los días. Ningún milagro puede sustituir así está escrito. Esas iglesias evangélicas que dicen de que tienen el poder del Espíritu Santo y rechazan la ley de Dios, es otro espíritu que los dirige. Salgan inmediatamente, hermanos. Si usted está en una iglesia evangélica donde le dicen que la ley quedó abolida y que hoy estamos por la gracia, salga inmediatamente, porque está en una iglesia apóstata y falsa. Porque la iglesia remanente, la iglesia verdadera, guarda los mandamientos de Dios. Los verdaderos profetas exaltan la ley de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase les haya servido para que hayamos crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos han aprendido? Captaron de que el falso profeta representa al protestantismo apóstata. Las iglesias evangélicas son el falso profeta. Así que, hermanos, vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque permitiste que tu pueblo escuchara tu palabra. Gracias por las profecías que tú has dejado, que son un detector de mentira para descubrir el engaño. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este tema. Bendice todas las visitas, bendice a todos los hermanos que vinieron con ese corazón de escuchar tu palabra, y que podamos descansar en esta noche para que mañana podamos estar en este mismo lugar y a la misma hora escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche. Los esperamos mañana, hermanos, a la misma hora. Dios les bendiga.